Uno de los primeros problemas a los que se va a enfrentar un jefe de mantenimiento, que o bien acaba de incorporarse al puesto, que o bien tiene que hacerse cargo de una instalación nueva, o bien quiere cambiar cosas en su departamento, se tiene que plantear cuál es su organigrama de mantenimiento y cómo va a organizar sus recursos. Si tienes 10 minutos, te voy a explicar cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada tipo de organigrama que puedes encontrar. Tradicionalmente los departamentos de mantenimiento se han organizado siempre de esta manera. Tenemos un jefe de mantenimiento y sobre ese jefe de mantenimiento colgaban, dependiendo del tamaño de la instalación, hasta 3 departamentos. Un departamento o subdepartamento que es de los especialistas mecánicos, un subdepartamento de los especialistas eléctricos y un subdepartamento de la gente de instrumentación y control. A veces estos dos departamentos se juntan en uno porque no hay tanto necesidades y bueno, pues se pueden llegar a juntar. Y a veces esto se apoya pues con alguna figura adicional. Se suele apoyar aquí con la figura de un almacenero, que lo que va a hacer va a ser gestionar piezas de repuesto en el almacén, y a veces se apoya con alguien de oficina técnica. Es decir, alguien que se va a ocupar de esas funciones que no son necesariamente el atender las necesidades del día a día. Esto es un organigrama clásico muy utilizado en muchas organizaciones, pero nos tenemos que plantear si esto realmente se adapta a las necesidades de nuestra instalación, si esto resuelve, porque puede ocurrir que lo que estemos haciendo es perpetuando errores, es decir, que esto es lo que se ha hecho tradicionalmente y nadie se ha planteado si esto era lo mejor o esto era lo peor o qué era. Entonces, planteémonos si esto es lo más interesante o no. De momento, aparece algo que no es tendencia, es decir, aparece una especialización excesiva cuando lo que se está buscando hoy en día es más bien la polivalencia, es decir, es que el mecánico puede hacer trabajos eléctricos y el eléctrico puede hacer trabajos mecánicos y ambos puedan hacer trabajos de instrumentación. De acuerdo que son familias profesionales diferentes y de acuerdo que nuestro sistema educativo pues normalmente educa en cada una de estas familias, pero realmente desde el punto de vista empresarial es práctico que cuando tengamos que hacer un trabajo en un motor vaya el electricista, desemborne el motor y después vaya el mecánico, mientras el electricista ahora está cruzado de brazos a hacer determinados trabajos y el electricista está esperando a que acabe y después va el otro y interviene. Bueno, pues parece que desde el punto de vista de la optimización de los recursos y de la eficiencia no parece esa la mejor vía, así que ya tenemos un pequeño problema. Pero aparecen más problemas. Esto puede ser una buena organización, una organización adecuada, dependiendo de cuál sea nuestra estrategia de mantenimiento. Si nuestra estrategia de mantenimiento es la de reparar lo que se rompa, pues perfecto, tenemos especialistas en reparar cosas de naturaleza mecánica, tenemos especialistas en reparar cosas de naturaleza eléctrica y tenemos especialistas en reparar cosas que tengan que ver con los instrumentos de medida, sensores y actuadores. Pero también da una buena solución si lo que hacemos es un mantenimiento sistemático, es decir, si lo que hacemos es por horas de funcionamiento, por intervalos de tiempo natural, todo nuestro mantenimiento se basa en ese tipo de intervenciones. Básicamente porque cuando se lleva a periodos de tiempo natural, normalmente, es muy habitual en ese tipo de instalaciones, que todo se lleve a momentos, a ventanas de mantenimiento, a paradas, y en esas paradas se hagan la mayor parte de las intervenciones contando con mucho personal externo, que sus empresas sabrán cómo los organizan, pero contamos con personal externo y nuestro personal apoya y después durante el año pues básicamente hacen correctivo y un poquito de ese preventivo elemental
Es decir, da buena respuesta cuando nuestra estrategia es una estrategia correctiva, da una respuesta más o menos adecuada si nuestra estrategia es sistemática. Pero ¿qué ocurre si nosotros decidimos que los intervalos de tiempo naturales o las horas de utilización de los equipos no es un criterio como para saber si tenemos que intervenir en ellos y preferimos irnos a diagnóstico? ¿Qué pasa con este organigrama? Pues que no funciona. No funciona porque ¿quién diagnostica aquí? ¿Quién analiza las instalaciones y a partir de esos análisis determina si hay que hacer determinadas intervenciones o no? ¿Quién es el que hace las inspecciones detalladas? ¿Qué hacemos? ¿Dividimos las inspecciones detalladas en parte mecánica, parte eléctrica, parte de instrumentación? ¿Quién se ocupa entonces de las pruebas offline, como los análisis de vibraciones, las termografías, los eléctricos, los mecánicos? Y si hay un aumento de carga de correctivo, ¿qué pasa con todo ese trabajo? ¿Se deja de hacer para volcarnos en el correctivo que normalmente tiene una prioridad mayor? Este organigrama no da respuesta a las necesidades que surgen cuando tenemos que hacer, o sea, cuando queremos basar nuestro mantenimiento en el diagnóstico previo de las instalaciones e intervenir en aquellos elementos que dan algún síntoma de haber perdido alguna función o de encontrarse en un estado que no es el ideal. Carguémonos este organigrama y empecemos de nuevo, pero mantengámoslo en la cabeza porque nos va a hacer falta un poquito después. Mantenemos nuestra figura del jefe de mantenimiento. Pero ahora nos planteamos que la pata principal del mantenimiento es el diagnóstico, así que montemos un departamento de diagnóstico. Ese departamento de diagnóstico se va a ocupar de todas las tareas de diagnóstico. Por un lado se va a ocupar de las tareas que tienen que ver con las inspecciones detalladas, esas que se hacen siguiendo un checklist, siguiendo un protocolo y pues, chequeando si se ha hecho, si está bien o si es una lectura de un parámetro, pues anotando esa lectura de parámetro. Bueno, pues esas inspecciones detalladas forman parte de este departamento de diagnóstico. También forma parte de este departamento de diagnóstico las mediciones online, es decir, todo eso que se hace desde la pantalla. Es decir, yo tengo datos que vienen a mi sistema de control y diagnostico la instalación a partir de esos datos. Porque recordemos que nuestras instalaciones tienen montones de datos, pero tenemos a alguien que mira eso, tenemos a alguien que está dedicado específicamente a ver esos datos y a analizar si la instalación se está comportando bien o mal. Instrumentamos mucho nuestras instalaciones y a veces, ¿para qué? Si nadie lo está mirando, ¿no? Bueno, pues imaginemos que queremos tener una figura que mire, pues este es este paisano, el que hace mediciones, o sea, diagnóstico de la instalación utilizando las mediciones que tenemos con instrumentos montados en línea. Y además de eso tenemos los diagnósticos con instrumentos offline. Es todos esos instrumentos que nosotros llevamos con nosotros, montamos, tomamos las medidas, obtenemos las conclusiones que sea y después nos vamos a otro equipo, a otro elemento con el mismo equipo de medida y lo instalamos allí. Hablamos de termografías, hablamos de vibraciones, hablamos de boroscopia, hablamos de análisis de aceites, análisis de todo eso en los que los equipos de medida son comunes a varios equipos y no están montados en línea. Bueno, pues nuestro departamento de diagnóstico se divide en estas tres actividades, claro. Dependiendo de que tengamos más o menos recursos, más o menos gente, que nuestra instalación sea más o menos grande, podremos tener esto más o menos dividido. Pero a lo mejor no queremos tenerlo tan dividido, sino que queremos que la gente de diagnóstico pueda hacer todas las funciones. Eso dependerá un poco de los recursos, del número de recursos que tengamos. En muchas instalaciones, sorprendentemente, con una o dos personas para hacer todo esto nos es más que suficiente. En otras instalaciones no, necesitamos pues más gente, a lo mejor necesitamos pues, un equipo de 5 a 10 personas. Es difícil encontrar instalaciones que necesiten un equipo superior a ese, pero podemos tener un equipo específico de diagnóstico. Pero además de este subdepartamento de diagnóstico, ¿qué otros subdepartamentos necesitamos para estructurar el departamento de mantenimiento? Por supuesto que necesitamos un departamento que vamos a llamar ejecución. Esta gente lo que hace es que todo lo que detectan estos planifican y diagnostican aquí,
se lo pasan ahora a ejecución. Entonces ejecución lo que va a ser pues, resolver los problemas que detecta normalmente en una etapa prematura, que detecta la gente de diagnóstico. Entonces, en diagnóstico, diagnosticamos la instalación, decidimos qué es lo que hay que hacer. El equipo de ejecución es el que se va a ocupar de hacer determinadas tareas. Claro, aquí en el equipo de ejecución sí que podemos tenerlo especializado, dependiendo de cómo lo queramos organizar, más o menos polivalencia. Aquí sí que podemos tener mecánicos, eléctricos, instrumentistas, etc., ¿no? El equipo de ejecución, ¿qué ocurre si en un momento determinado hay una carga mayor de ejecución? Pues este paisano se tendrá que buscar la vida, tendrá que contratar empresas externas, tendrá que hacer lo que sea, pero no interferirá en el trabajo de diagnóstico. Son trabajos independientes. No se para el trabajo de diagnóstico por tener un aumento de carga correctiva. Pero además de estos dos departamentos, nos hace falta un tercer departamento, que es un departamento de gente que piensa, que gente que solo le va a dar a la cabeza, es materia gris, y no son funciones ni que están relacionadas ni con el diagnóstico ni con la ejecución. Este subdepartamento lo podemos llamar el subdepartamento de ingeniería del mantenimiento. Ese subdepartamento de ingeniería del mantenimiento tiene funciones muy concretas. Tiene funciones, por ejemplo, como elaborar el plan de mantenimiento en el que se van a basar todas estas inspecciones. Tendrá como misión analizar averías potenciales que puede haber en la instalación para saber qué medidas preventivas tiene que tomar para evitar que esas averías potenciales lleguen a materializarse. O analizará las averías que han sucedido para investigarlas y para ver qué conclusiones se pueden sacar. También se encargará de los software de mantenimiento que tengamos, pues que funcionen correctamente, que los usuarios lo estén utilizando correctamente, sacar informes para la gerencia. Ese es ese departamento de ingeniería de mantenimiento. Así que fijaros que un mantenimiento basado en el diagnóstico, un mantenimiento basado en condición, no puede tener el organigrama que tienen los departamentos clásicos basados en sistemático o basados en correctivo. Fijaos que es importante que entendamos que no podemos intentar introducir mejoras sustanciales como la introducción de mantenimiento basado en condición o como otras estrategias de mantenimiento, TPM, RCM, etc., utilizando organigramas clásicos. Siempre tendremos que adaptar nuestro organigrama a la estrategia de mantenimiento que queremos seguir. Y esta estrategia de mantenimiento, pues como vemos, es diferente y muy lógica. Y ahora puede que te plantees, ¿vale? ¿Y cómo hago la modificación? Yo tengo ya toda mi estructura funcionando, ¿cómo cambio yo a este organigrama? ¿Qué hago? ¿Despido a todos? ¿Contrato nueva gente? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues hay una manera sencilla de evolucionar desde un organigrama basado en familias profesionales a un organigrama basado en el departamento de diagnóstico con dos departamentos satélites. Esa forma de actuar, vamos a ver cómo es un organigrama clásico y cómo podríamos modificarlo. Si tenemos aquí nuestra figura del jefe de mantenimiento, y tenemos nuestras familias profesionales de mecánica, electricidad e instrumentación, nosotros, sin alterar en exceso ese tipo de organigrama, lo que podemos hacer es introducirle aquí, a esta altura, un subdepartamento, que sea el departamento de diagnóstico. Hay quien le llama a este departamento de diagnóstico el departamento de predictivo. A mí no me gusta mucho ese nombre, pero es un departamento que solo se va a dedicar a diagnosticar. ¿Y qué podemos hacer para no tener que contratar nueva gente o hacer cambios revolucionarios en nuestro departamento de mantenimiento? Rescatamos de aquí a las personas que pensemos que se pueden reciclar para que pasen aquí, a este departamento de diagnóstico, adelgazamos un poco esta estructura, la incrementamos aquí, no hacemos el neto de personas, no nos cambia y ya tenemos resuelto la parte, cómo introducir el diagnóstico dentro de nuestro organigrama, sin tener que hacer ninguna revolución. A esta gente la vamos a dedicar a correctivo, es decir, la vamos a dedicar a arreglar averías. Y a esta gente la vamos a dedicar a diagnóstico. Un departamento pequeñito, 2, 3 personas, como mucho. Y aquí tenemos el grueso de nuestro personal en correctivo. Y además de eso, ¿qué es lo que nos hará falta?
Pues montamos aquí una oficina técnica. Entonces, en nuestra oficina técnica, ¿qué haremos en esta oficina técnica? Pues todas estas funciones que hemos dicho que son indirectas: elaboración de planes de mantenimiento, ocuparse del GEMAO, investigar averías, etc. Aquí, pues, ¿qué hacemos? O bien ya lo tenemos, o bien rescatamos también de esta estructura a alguien que nos pueda valer, o bien, que suele ser muy interesante, vamos al mercado, encontramos allí jóvenes profesionales, recién licenciados, que quieran iniciarse en el mundo del mantenimiento, porque tienen la mente muy abierta y les podemos formar específicamente en hacer estas funciones relacionadas con oficina técnica. Fijaros que hemos conseguido igualar este organigrama a este, sin tener que hacer una revolución en nuestro departamento, pero claro, con un departamento mucho más orientado al diagnóstico previo de las instalaciones, mucho más orientado a obtener muchos mejores resultados, tanto en disponibilidad como en coste, con unos cambios organizativos realmente pequeños.